abrimos el espacio, así como hicimos pues anteriormente, para que aquella persona que quiera formular una pregunta, pues la haga. Están entonces los micrófonos abiertos para que la formulación de preguntas pues se realice. Por favor, auditorio. Solicito la palabra. ¿Cómo no, Fanny? Es tuya. Sí, con respecto a la intervención del doctor anterior, el doctor Walid, no es tanto una pregunta, sino más bien una reflexión que me queda y que yo creo que a muchos de los que estamos acá en sala, y es como esa, o sea, eh, ¿qué podemos hacer los pueblos, los países, la gente progresista de América Latina, en el caso concreto en Colombia, que todavía no me ha pasado la tusa? Para los que no me entienden, la tusa es ese dolor eh, que pasó el 21 de junio, cuando el candidato de izquierda pierde, cuando se está demostrando que Abelardo de la Espriella, ciudadano norteamericano y que hace caso directamente a Trump, eh, compró, compraron más de 3 millones de votos, cuando está demostrado, cuando este señor dice que va a mandar al presidente Petro como sea a los Estados Unidos a una cárcel. El, el doctor Walid hablaba de lo que pasó en Venezuela, que ese es un gran interrogante. ¿Cuánto tiempo llevaban negociando por debajo de la mesa para entregar a Maduro? Porque eso está visto, eso no es, o sea, una invasión donde no sonaron prácticamente tiros. Eso es como, bueno, ese cuentico no se lo come nadie. Eso todo fue arreglado. Entonces queda como un sinsabor en, en muchos de nosotros de todo este trabajo que hizo, por ejemplo, el gobierno del cambio, y que viene un señor aparecido, como apareció Milei, como apareció el de Chile, como apareció el ecuatoriano, como han aparecido todos, y están directamente con el gobierno norteamericano. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El grupo de solidaridad que hay aquí en Colombia es grande con Palestina, es grande. Se hacen manifestaciones. ¿Qué más podemos hacer? Es como esa gran pregunta que yo hago. Yo admiro, me quito el sombrero con el pueblo palestino. Impresionante. ¿Qué podemos hacer el pueblo progresista latinoamericano para detener de alguna manera esto que ya llegó? Es que en el momento en América Latina queda solamente Brasil y México, y de resto, por favor, están todos entregados en la aclaración que hizo el doctor Walid. Y con respecto al siguiente exponente, al doctor chileno, pues de verdad que una disertación muy filosófica, y que me lleva es a ponerme a leer, porque como dijo María, primera vez que yo escucho el término, el efecto supernova, y es estarnos actualizando, y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Fanny. El doctor Walid, el micrófono es suyo para dar respuesta a la compañera Fanny. La respuesta se resume en una sola palabra: resistir. Eso es, ¿qué puedes hacer? Resistir, ahora más que nunca. Todo lo que se construyó por las luchas por los derechos de la justicia social que en Colombia llevaron precisamente a Petro al poder,
no puede eso fenecer bajo ninguna premisa. Lo que hizo Petro por Palestina es completamente respaldado por todos los palestinos. Así que ahora más que nunca se requiere es resistencia. Ahora que un señor como Abelardo de la Espriella pretende subir al poder, no sé si ya firmaste la nota de desobediencia civil. Yo ya me sumé porque tengo también la ciudadanía colombiana. Petro, tanto Iván y yo somos hijos del padre Javier Giraldo. Cuando digo hijos, nos referimos a que somos criados ideológicamente por un sacerdote jesuita que nos enseñó la justicia social. Y nosotros, ni Iván, ni Petro, ni yo, vamos a quedarnos quietos. Vamos a trabajar precisamente para mantener la fortaleza de las reivindicaciones de la justicia social de los pueblos y en ese sentido no pasa Palestina en Colombia a un segundo plano. Por el contrario, tal vez Palestina se convierta en la primera razón de la resistencia en Colombia para contrarrestar ese matrimonio ficticio que ha hecho Colombia, que ha hecho Abelardo la Espriella con Trump y con Israel. Tan sencillo como eso. Igual replico la respuesta para todos los países de América Latina, porque hay que defender lo que tenemos. No podemos permitir que bajo ninguna premisa el expediente de Palestina vaya a pasar al olvido. Por eso la palabra es resistencia. Y eso implica la apertura, no del corchete, sino la apertura de todo lo que ello implica, puesto que hay que señalar a quienes son los causantes de la ignominia en la cual la extrema derecha va a pretender someter al olvido a Palestina. Y eso llevará igualmente el aniquilamiento de muchos pueblos latinoamericanos, porque de eso se preparan, como por ejemplo Juan Orlando Hernández de Honduras, que patrocinó y manifestó de que hay que ir pensando en eliminar a la izquierda hondureña. Y de esa misma forma pretenden replicarlo en América Latina con vástagos como Abelardo de la Espriella. Así que la resistencia es la palabra, es el verbo rector. Gracias. María. Excelente, Gracias, doctor. doctor. Gracias. También hubo una pregunta que la formuló Fanny al doctor Carmi, si no me equivoco. Una pregunta para cada uno, ¿verdad? No sé, el doctor No, Carmi. lo que yo dije del doctor Carmi es que me llama la atención la cantidad de conceptos nuevos que hay y es un llamado a la reflexión y ponernos a estudiar para estar pues a la altura de los acontecimientos. Gracias. Sí, María. sí, claro. Acá tenemos una respuesta del doctor Carmi que dice que sí, en efecto, el efecto supernova es una invención mía para hacer la analogía nada más, para que sea comprensible que la intensificación de los poderes dominantes revela su debilidad y caída. Interesante la aclaración del doctor Carmi. Seguidamente tenemos a la compañera Nadia Krishna que pues solicita formular una pregunta. María, Nadia. yo también. Sí, sí, cómo no. Luego está su Ujú. Rosaura. Sí. Ya. Buenos días a todos los compañeros. Un gran saludo y muy agradecida por los dos expositores. Excelente presentaciones, muchas gracias. Yo no tengo preguntas, sino quiero hacer una breve nota. Es sobre apoyo al pueblo palestino por Rusia.
ya hemos conocido que Rusia está apoyando como en 4 frentes, digamos, más que todo en el frente diplomático y político, reconociendo el Estado palestino, defendiendo la causa palestina en la ONU. Rusia es mediador del diálogo entre palestinos y clama también por ayuda humanitaria en Consejo de Seguridad de la ONU. Ha presentado varios proyectos, por ejemplo, piden suministro de alimentos, combustible, tratamientos médicos, abrir corredores seguros para evacuar civiles. Es como un ejemplo. Por ejemplo, también en Estado ruso vota siempre por solución de 2 estados. Sostiene hace décadas esa postura, que debe crear un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con la capital en Jerusalén Este, según la resolución de la ONU. Y el presidente Putin reafirma su firme postura como presidente del país a favor de una solución integral para cuestión palestina, al igual que expresidente Medvedev, igual en 2011, confirmaba su apoyo al Estado palestino. En la ONU, Rusia vota siempre a favor de resoluciones que apoyan a Palestina. Han presentado proyectos pidiendo alto al fuego, ayuda humanitaria para Gaza, e incluso apoyo a la campaña que existe en Palestina 194, para que Palestina fuera miembro pleno de la ONU, ¿verdad? Entonces, en campo de mediación y diálogo entre palestinos, busca reconciliación interna palestina, recibió en Moscú a representantes de Fatah, Hamas, Yihad Islámica, y que palestinos hagan causa común entre ellos, ¿verdad? Desde el punto de vista político, y Moscú reconoce a OLP como el representante legítimo de los pueblos palestinos. Y Rusia es uno de los pocas potencias mundiales que mantiene relaciones con todas las partes, incluyendo a Hamas. Y para terminar, es como una nota que yo hago. Y Rusia implementa todas las resoluciones de la ONU de creación de un Estado palestino, como ya le dije, y le dicen que es una prioridad para la paz duradera. Mohamed Abbas él mismo ha dicho que a lo largo de muchos años hemos sentido constante el apoyo de Rusia. Y entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia, por tu aclaración. Sí, es importante que entendamos que los pueblos, en la medida de lo posible, pues apoyamos, a algunos un poco más, otros con más fuerza, pero no nos cabe duda de que pues Rusia está apoyando, y sobre todo el pueblo ruso, ¿verdad? Apoyando al pueblo palestino. Rosaura, por favor, formula tu pregunta. Gracias, gracias María. Para el doctor
Carmen, me gustaría hacerle dos pequeñas consultas. Bueno, a lo mejor no son tan pequeñas las respuestas, pero eh, me gustaría preguntarle cuáles son las perspectivas de la lucha palestina, cómo se visualiza eh, el futuro, digamos, inmediato, en lo posible, hacer una pequeña incursión ahí, a lo mejor eh, adivinando un poco, porque creo que hoy en día está tan difícil eh, predecir, ¿no? Lo que sucede o lo que va a suceder. Pero bueno, creo que el doctor tiene amplia experiencia y de acuerdo a lo que nos ha planteado en su intervención, yo lo valoro desde la perspectiva de hacer de tener una visión global de lo que está sucediendo en el mundo, porque no lo plantea desde el tema palestino, pero eh, mirando qué es lo que realmente está sucediendo en el mundo. Y en esa perspectiva, eh, tangencialmente tocó el tema de Ucrania y me gustaría también escuchar si tiene alguna, bueno, me imagino, opinión acerca de la conexión del tema en Ucrania con el tema palestino. Esas dos consultas. Gracias, María. Bueno, muchas gracias por Rosaura, por la pregunta. Por supuesto, son dos preguntas que solo podemos contestar con un alto grado de especulación, digamos, creo yo. Pero lo que podría decir es que las dos preguntas, es decir, tanto la perspectiva de emancipación del pueblo palestino, por un lado, como la situación ruso-ucraniana, por otro, están atravesadas por fuerzas y vectores comunes, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Eh, y de manera más precisa, lo que yo te diría es que el marco general en el que se inserta, digamos, los dos focos que tú nombraste, yo creo que es la situación actual, que es una situación de guerra civil. Es decir, hoy día nosotros estamos o sea, la irrupción de las ultraderechas en distintas partes del mundo, como ustedes mismos han señalado, en América Latina, en fin, la articulación, digamos, de formas imperiales y de maneras de repartición de la tierra, así que de un día para otro Donald Trump puede decir, me encanta Groenlandia, quiero Groenlandia para Estados Unidos, ¿no? Es decir, formas de anexionismo en el sentido condensado de la palabra, anex y el sionismo, pero como anexionismo también, política anexionista a nivel global, como una réplica de lo que ocurre también a nivel territorial con Israel, ¿no? Una réplica global de lo que ocurre con Israel, ¿no? Lo que yo diría es que justamente ese despliegue de fuerza, ¿ya? Nos está mostrando que el presente es el de una guerra civil de carácter planetario. A eso me parece lo que estamos, ¿no? En una guerra civil de carácter planetario, ¿ya? Donde el objeto primario de los conflictos son las poblaciones civiles. ¿Y por qué son las poblaciones civiles? Porque ya no existe una diferencia, como ocurría en las guerras clásicas, entre lo civil y lo militar. El mejor ejemplo de eso no solamente es la resistencia palestina, que, digamos, los civiles resisten, ¿no? Pasan por aquí y por allá por grupos o se van de grupo, pero resisten y por el solo hecho de existir en un territorio, sino que también fundamentalmente el carácter espartano que tiene Israel, es decir, que la diferencia entre militares y civiles cada vez se borra más, digamos, ¿no? Todos hacen el servicio militar, en fin, o sea, todos esos son pequeños signos que te están mostrando que hay una cartografía que se está componiendo y que tiene que ver con una cartografía centrífuga, ¿no? Vacía,
que es precisamente la de la guerra civil. Ya no es el imperialismo en su forma clásica, como lo pensó Lenin, aunque esos imperialismos siguen actuando, pero es una forma donde, digamos, completamente renovada, incluso lo podríamos pensar como lo señaló Samir Amin en un determinado momento, como un imperialismo colectivo, pero ese imperialismo colectivo, lo que llamaríamos el conglomerado Epstein, ¿no? Que connota a Europa, Estados Unidos, ¿no? E Israel, ¿cierto? Ese conglomerado, ese imperialismo colectivo, en el sentido de Samir Amin, es lo que está colapsando hoy día, ¿ya? Es decir, está colapsando porque no puede poner orden, y no puede poner orden básicamente por razones muy obvias, y es que China rebasó con creces todo el ordenamiento sobre el cual ese conglomerado podía tener control, digamos, ¿no? Y eso implica al mismo tiempo que otras multitudes están de alguna manera rebasando ese ordenamiento, ¿no? Que era un ordenamiento completamente, digamos, históricamente anudado en 500 años de colonización. O sea, no, o sea, lo que estamos experimentando, a mí me parece, es la guerra civil como implosión de un sistema de dominio que perduró por 500 años, con relevos por aquí y por allá. Es decir, España sufrió una crisis, pero la relevó Francia, Holanda, Gran Bretaña, y posteriormente la relevó Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso ya no hay, ya no hay posibilidad de relevo, ¿no? Y el conglomerado Epstein es precisamente el momento de la implosión radical de ese orden que se instala durante 500 años y que tiene, y tiene a Palestina precisamente como su acápite último, ¿no? Donde precisamente estas oligarquías mundiales ya no tienen el control sobre la población, pero sí tienen la fuerza. Y yo creo que hay una diferencia entre, digámoslo gramscianamente, entre hegemonía y dominio, ¿ya? Hoy día estamos en la fase del dominio, pero no en la hegemonía, ¿no? Estados Unidos puede dominar, puede arrasar con los pueblos, Israel puede arrasar con los pueblos, pero como yo decía, lo militar no necesariamente se traduce en una dimensión política. La imposibilidad hoy día de Israel respecto de Palestina es la imposibilidad de traducir eso a nivel político, al punto que la propuesta para que un grupo de tecnócratas palestinos se hiciera cargo de la Franja de Gaza, ¿no? Que recientemente jamás supuestamente abandona la administración, pero eso no significa abandonar las armas ni la resistencia, ¿no? Pero eh, la instalación de este comité supuesto de tecnócratas, ¿ya? En la Franja de Gaza, lo que te está, lo que te está mostrando es que Israel no podía solo y que necesitó del poder imperial europeo, inclusive cuando ese poder imperial está completamente caduco, ¿ya? Los europeos no, ni siquiera en África Occidental, ¿no? En África Occidental han sido totalmente expulsados los franceses, por ejemplo, ¿ya? Eh, Requirió de una ayuda externa, digamos, para ver si podía haber una solución política, que es la que planteó Macron con Trump en algún punto, ¿no? En este sentido, ¿ya? Frente a la cual Israel también se opone, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que la perspectiva contemporánea es que no hay, es que estamos en un momento implosivo, ¿ya? De las grandes estructuras de dominación que eh, estuvieron presentes durante 500 años y que eso se traduce en la dimensión más concreta en la multiplicación de conflictos a nivel global, ¿ya? Y por lo tanto la aparición, digámoslo así, de una guerra civil planetaria, ¿no? Donde lo que está en juego, me parece a mí, es la destrucción de los mundos. O sea, este es el punto para mí fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué un colono israelí quiere destruir, no solamente quiere expulsar a los palestinos de su casa, también quiere destruir los olivos, quiere destruir el hábitat en general? ¿Por qué? Porque una colonización, ¿no? Es una destrucción de mundo. Y me parece que esa intensificación de las formas neocoloniales, ¿no? Se cristalizan en esta guerra civil mundial en la que, ¿no? Tenemos un intento por destruir los mundos, pero al mismo tiempo una resistencia de los mundos por pervivir. Esta es la cuestión que me parece interesante. Es decir,
No estamos en el escenario de los años 90, donde Estados Unidos hacía lo que quería y donde la caída del muro de Berlín parecía que había consumado la tesis del fin de la historia y no había resistencia por ningún lado. Estamos en un momento de guerra civil, y guerra civil significa, como bien lo señala Marx en el manifiesto, a propósito, que cuando se abre la guerra civil, ¿no? Claro, el proletariado puede entrar ahí, ¿no? Puede entrar ahí y hacer otra cosa de la guerra civil, pero la guerra civil es un momento en que el poder predominante, ¿no? Eh, ha terminado, se ha agotado, y se ha agotado no por sus propias dinámicas, sino básicamente porque no logra sostenerse frente a la sonada de resistencia que existen, ¿ya? Y para ponerlo en términos muy concretos, o sea, eh, comunidades que se organizan porque se va a construir una represa, ¿ya? Eh, Comunidades que se organizan, movimientos escolares porque exigen, digamos, que hayan sillas, que no hayan, que no se lluevan las salas de clase, por ejemplo, ¿no? Son pequeños movimientos de resistencia o masivos movimientos de resistencia, ¿ya? Que tienen un carácter poliédrico y que expresan a un proletariado, ¿ya? Polimorfo igualmente. ¿Ya? No es el proletariado del año 60 que está organizado, sindicalizado, etc. La contrarrevolución neoliberal en distintas partes del mundo destruyó o está destruyendo eso, ¿no? A una velocidad gigantesca. Entonces el proletariado ya no está organizado en las formas clásicas de organización, porque también el trabajo también se ha transformado, ¿no? Sistemáticamente a nivel global, y por lo tanto también aparece un proletariado radicalmente precarizado, ¿ya? Pero polimorfo. Y hemos visto en distintas partes del mundo, ¿cierto? Un conjunto de revueltas por aquí y por allá, un conjunto de movimientos por aquí y por allá, que expresan precisamente, ¿no? El nuevo mundo que entra y el nuevo mundo que pretende imponerse por parte de esta oligarquía militar y financiera es un mundo donde ya no hay clase media y solo hay proletariado precarizado, ¿ya? Y la guerra civil es una manera de entender la lucha de clases, evidentemente, pero entender la lucha de clases en un sentido múltiple, ¿no? Es decir, con distintos focos y sin ningún centro de poder que pueda ser identificable. Por supuesto que existen centros de poder por aquí y por allá, pero ya las industrias tecnológicas de la inteligencia artificial, por ejemplo, que son cruciales para la nueva sonada de dominación que intenta imponerse en el contexto de la guerra civil, ¿ya? Son fundamentales porque, ¿no? Están diseñadas precisamente para imponer el régimen de la fuerza, ¿no? Están diseñadas y están diseñadas básicamente porque, eh, digamos, han permeado, ¿ya? Y han hecho dependiente a toda la economía mundial, el capital financiero, por ejemplo, el capital industrial, supeditado al financiero, está dependiente hoy día del ámbito cibernético. Y a los estados también. Lo vemos todos los días, los que somos funcionarios públicos, ¿cierto? Que nos mandan un conjunto de formularios para llenar, ¿no? Por internet precisamente, ¿no? Ya no llenarlo a mano, digamos, ¿no? O sea, hay un entrelazamiento entre grandes empresas tecnológicas con los estados y los grandes capitales, ¿no? Entonces, el capital y la soberanía, ¿ya? Están entrelazados con la industria tecnológica, y esa industria tecnológica es una máquina de guerra global, ¿no? Es la máquina con la cual Marco Rubio hoy día va a instalar esta nueva operación Cóndor en América Latina, ¿sí? O la recomposición de la doctrina Monroe en América Latina, pero es precisamente como un síntoma del efecto supernova, en el sentido de que ya no tienen el control del asunto, ¿ya? Y que las multitudes están sublevándose en distintas partes, de distintas maneras, y de manera muy precaria a veces, de manera que no nos gusta a veces, de manera fundamental que podemos criticarlas, ¿no? O que pueden ser ineficaces, pero hay una sublevación generalizada y por lo tanto hay un escenario de guerra civil planetaria que por supuesto es muy peligroso, ¿no? Pero que sin embargo implica contestación, ¿sí? No podría, o sea, me parece que
todo el problema ruso-ucraniano, en cierto sentido, por supuesto, tiene que ver con el avance de la OTAN, en fin, pero también con el desplome de la OTAN, ¿no? Y por otro lado, como yo mismo te contaba, ¿cierto? En el caso israelí, la cuestión del gas es un intento también de reemplazar a los rusos, en fin, por eso el apoyo europeo y el apoyo norteamericano a Israel, en fin, pero bueno, más allá de esos detalles, ¿no? De los cuales no conozco tanto, digamos, me parece que hay que pensar a nivel global, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos parados? Y me parece que estamos parados en un lugar muy complicado, ¿ya? Que es un lugar de guerra, ¿ya? Pero de guerra civil, porque ya no es distinguible lo civil de lo militar, ¿no? El interior del exterior ya no es distinguible, lo civil de lo militar ya no es distinguible, ¿no? Y más bien la globalización, que en los años 90 se pensó como el gran triunfo de pacificación que había producido el capital, en realidad está mostrando su propio reverso. Hoy día no estamos fuera de la globalización, lo que está ocurriendo es que estamos viendo el reverso de la globalización. Y el reverso de la globalización era que la globalización traía consigo guerra, porque era evidente, si traía capital, evidentemente en algún minuto iba a traer guerra, digamos, ¿no? No podíamos ser parte del optimismo progresista, socialdemócrata de esa época, sino que era guerra lo que traía, ¿no? Y cuando la hegemonía norteamericana experimenta retrocesos a partir de Irak y Afganistán, ¿no? Y finalmente las tropas norteamericanas salen de Afganistán bajo la administración Biden, lo que sale en realidad, lo que se retira en realidad, es el ordenamiento norteamericano a nivel mundial. Eso es lo que se retira. Y eso abre el campo de la guerra civil, ¿no? Como un campo de lucha infinita, ¿cierto? Muy peligrosa, ¿cierto? De mucho exterminio, de mucha impunidad, pero al mismo tiempo de sublevación. ¿Mm? Muchas gracias, doctor Carmi. Es que como estamos sobre el tiempo, agradecemos No, pues no. y con aplauso, ¿verdad? De pie a ambos expositores por las respuestas a las preguntas formuladas. Para dar cierre a este acto de solidaridad, tendremos un momento cultural. Cabe decir que el arte ha sido y es y será el lenguaje universal de la resistencia y el sentir de los pueblos. A continuación, contaremos con la intervención artística a través de la declamación de poesías de la compañera Amparo Picó Medina. Es ecuatoriana de la ciudad de Ambato, escritora y declamadora, docente de lengua y literatura, representante de la Embajada de Rusia en Ambato. Además, es gestora cultural. Ha escrito varios libros de poesía y colabora en importantes revistas culturales. Es fundadora del colectivo Sueño, Poesía, Voz y Ternura. Además, emprendedora en el sector naranja de la economía a través del comercio de artesanías nacionales e internacionales. Escuchemos con atención a la compañera declamadora Amparo Picó Medina. Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué alegría tan grande mirarles a través de esta pantalla. Bueno, quiero felicitarles a los expositores, su punto de vista, los antecedentes de ese desarrollo tan importante de los acontecimientos de Palestina y de lo que el mundo totalmente está amenazado. Yo escribí un poema que se titula Un grito de solidaridad por Palestina. En este siglo de guerras, ambición y muerte, con esta poesía pido por la vida, por la dignidad y la justicia para Palestina. Quiero más voces solidarias que se escuchen en todo el planeta. La palabra justicia debe ser un accionar, no una raíz infértil, sino un grito de siembra por la vida, de siembra por la paz y la justicia. Me pregunto, ¿qué camino diseñan los sobrevivientes palestinos mientras huyen del horror del holocausto?
que huellas encuentran en su escapatoria un camino de muerte y genocidio. Con nuestro solidario grito, aprendamos a querer y respetar. Defendamos la vida como un deber común. La magia del mañana será cuando regrese la esperanza para hombres y mujeres sobrevivientes de este terrible holocausto. Avancemos con nuestro esfuerzo y unidad, porque nuestro canto y optimismo es revolución, como decir justicia. Nadie puede apagar nuestro grito por defender a Palestina. Su extrema gravedad es imperdonable para los genocidas criminales. Las bombas han marcado como un cuadro de terror ese humo negro. Ahí están cadáveres de niños, jóvenes, adultos, ancianos. Aquí, en mis versos, detallo y denuncio mi dolor y mi angustia, no a la complicidad de bombardeos y ataques. El genocidio de este siglo quedará en las conciencias de cada uno de nosotros si no alzamos nuestra voz, nuestro grito. Es polvo esa ceniza de inocentes, ese polvo de esa ceniza de inocentes no desaparecerá de este planeta. Se puede perdonar aquellos operativos provocados a civiles, muertes adicionales, destrucción de infraestructuras, planificado por los genocidas, esos que hablan de democracia y asesinan. Que nuestro grito sea una asistencia masiva para frenar el odio de este siglo, el odio de Israel, el apoyo de la unidad europea, de Estados Unidos, es imperdonable por la ambición del dinero, de nuestra casa común que nos pertenece. Alcemos nuestras voces, no permitamos tanto crimen, no más amenaza para el pueblo palestino, no más niños torturados. Edifiquemos un collar de manos solidarias, que florezca la primavera para Palestina, que se siembren árboles con sonrisa de bellezas, no más infancia amenazada en Gaza, que la geografía sea un paisaje de gozo y frescor, que se entierren las armas, las bombas, que se propague la vida, no la muerte y la ambición. Un grito de solidaridad por Palestina, ya no más la escalada de amenazas. Nuestro grito de solidaridad con Palestina, que lo digamos a viva voz: alto al fuego, alto al genocidio, fin a este neofascismo que aniquila el porvenir y la esperanza de los pueblos del mundo entero. No puede quedar en la impunidad tanto crimen. Un grito solidario por Palestina. Gracias. Bueno, culmino con un poema de un amigo ambateño, el ingeniero Alexis Sánchez. Dice así: no hacen falta minutos de silencio mientras ruge fatal el genocidio. No merece disimulos un pueblo masacrado con la inútil por silente solidaridad que no orada en lo mínimo al verdugo. Ya no más inacción e hipocresía, ni un segundo más de cómplices mutismo. Necesitamos unidas nuestras voces en querella indignada al exterminio. Que las bombas no acallen nuestros gritos,
y se levanten fuertes, airosos, combativos, que resuenen con fuerza sus denuncias y despierte de una vez el parco mundo, si pretende todavía ser de humanos, si no conmueve el llanto de niños mutilados o la mirada perdida de los que son asesinados, significa que ante el mal perdemos la batalla en renegada condición de racionales. Si no te importa lo que pasa en Palestina, ¿de qué alma y bondad estás hablando? Pues ya no admira la brutalidad del genocida, pero aflige tu silencio que aupa el holocausto. Muchísimas gracias. Sí, María. Excelente participación, querida Amparito. Hermoso, Definitivamente hermoso. nos has demostrado que el dolor y la esperanza de Palestina también se cantan y se versan. Gracias por tan Así. bonitos poemas y por transmitirnos pues el alma y la valentía de esa tierra a través de la belleza de la palabra. María, Así ¿me es. escucha? Para finalizar, llegamos a un punto emotivo de este encuentro, que es la voz de nuestra comunidad. Rigoberto, abrimos los micrófonos para los compañeros, tanto como Rigoberto y los demás, y pues manifestar sus palabras de solidaridad con Palestina. Sí, María, ¿me escuchan? Sí, Sí, antes de nada yo quería felicitar a los exponentes y sobre todo mañana, estamos el 19 de julio, es la final del fútbol, pero también es un aniversario más, el 47 aniversario de la Revolución Sandinista de 1979, el día de mañana. Quería recordar eso porque la victoria de los pueblos siempre hay que tenerla en la mente. Y lo otro es, a ver si es posible que ambas exponencias se nos va a llegar. Se nos va a llegar. Si es posible. Y muchísimas gracias. sí, Rigoberto, recordamos que desde el inicio esta sesión está siendo grabada. Ahora con la ventaja de la inteligencia artificial podemos sacar pues los escritos, ¿sí?, de las ponencias. Así que definitivamente vamos a hacérselo llegar a quien nos haga llegar el correo electrónico. No sé si hay alguien más, está abierto el compás, sabemos que estamos sobre el tiempo, bastante pasados sobre el tiempo, pues sí, pero queremos abrir pues el compás para estas muestras de solidaridad. Pues si no lo hay, con esto cerramos con broche de oro este ciclo académico y humano. Reafirmamos María, nuestro compromiso como profesionales y humanistas. Herminia. María, sí, solo agradecer nuevamente a los expositores. Importante tratar de reenviar y vamos a hacer todo lo posible para que se envíe esa información a los que por algún motivo no pudieron estar presentes. Sé que muchos quisieran haber estado, pero todos tenemos ocupaciones. De corazón, de verdad, a los expositores, Amparito, gracias por ese poema tan hermoso. Seguimos levantando la voz, seguimos Lindo, cada uno desde gracias. su espacio y desde su país. Y si la vida nos lo permite, nos vemos pronto en México, ¿verdad? En noviembre los que Seguro. puedan llegar y los que no nos pueden acompañar en México, estar pendientes porque estas actividades de Felaperiacu las anunciamos para que ustedes se sumen, así como lo hicieron hoy con la Solidaridad Palestina, el comité académico que está presidido por María, por Fanny, Rosaura, Zaidita, que no se me quede nadie, hace un gran esfuerzo, pero lo importante es el esfuerzo que hacen todos ustedes por estar aquí. Y sobre todo el esfuerzo que hacen nuestros expositores por llevar y nutrirnos de ese mensaje como hoy tan importante. Me despido con un abrazo fraterno a nombre de Gracias. Felaperiacu, reforzando los lazos de amistad en toda Latinoamérica y en el mundo. Gracias. Y como digo, si la vida nos los permite, nos vemos en nuestro 10º encuentro.
Gracias, mi Muchas amor. gracias Hasta a luego. todos los ponentes y Gracias, gracias asistentes a por todos. acompañarnos. Hasta luego. Gracias, Que tengan muy buena Herminia. tarde. Felicitaciones. Gracias. Hasta la Buen victoria día. siempre.